Bienvenidos a una nueva entrevista en Todo Startups Televisión. El espacio audiovisual, ya lo saben, del diario de referencia en habla hispana en materia de innovación, nuevas tecnologías, emprendimiento, startups, como es lógico, y otras muchas áreas relacionadas con el mundo empresarial, tecnológico y social. Aunque bueno, es verdad que en los últimos meses parece que todo gira inevitablemente en torno a un mismo tema. Y es que en este atípico año, en los coletazos de este periodo estival, que para muchos apenas lo ha sido, pues bueno, ahora llega el momento de retomar la rutina, el estudio y los espacios de trabajo. Pero claro, ¿cómo hacerlo cuando la amenaza de un nuevo rebrote de este infame coronavirus sobrevuela las cabezas de todas las organizaciones? Tanto el gobierno como las instituciones sanitarias han emitido diversas pautas generales de higiene y estructuración para combatir esos nuevos contagios, pero difícilmente pueden adaptarse a la realidad de cada sector, de cada empresa. Bueno, pues con el objetivo de conseguir esa vuelta al trabajo de forma segura para cualquier entidad, ha nacido la aplicación de la que vamos a hablar hoy, Safe Back to Work, que literalmente significa eso, volver al trabajo de manera segura, a través de un sistema de monitorización no intrusiva y utilizando los datos globales de la empresa. Safe Back to Work permite detectar los puntos calientes o de mayor contacto en la red de empleados y prevenir así los posibles contagios. Hemos vivido unos meses difíciles. Sin embargo, la incertidumbre no debería seguir condicionando nuestra vida. La necesidad de la vuelta al trabajo es un hecho. Y para ello, debemos encontrar herramientas que nos ayuden a crear un retorno seguro. Por eso hemos creado Safe Back to Work, una aplicación diseñada específicamente para analizar y acotar las fuentes de contacto en el ámbito profesional. Partiendo de los datos de interacción de las personas de tu organización, servicios comunes, espacios de trabajo compartidos, proyectos con colaboración, tendrás a tu alcance un mapa claro de los nodos de contacto. Safe Back to Work sirve para prevenir o controlar posibles rebrotes de COVID-19, aunque sería extrapolable a cualquier virus cuya expansión dependa del contacto interpersonal. ¿Qué ocurriría si intervengo en alguno de esos nodos problemáticos? Safe Back to Work te permite hacer simulaciones y ver en tiempo real cómo cambiarían los focos de contacto si intervenimos en una o varias de esas relaciones posibles. La potencia de los datos estadísticos se une a una interfaz de fácil manejo, con gráficos, filtros y tablas que te permiten visualizar de manera ágil e intuitiva la situación de tu empresa ante un posible rebrote. Además, algo importante, es completamente respetuosa con las personas de tu organización, puesto que no se monitoriza su actividad. Partimos de los datos reales de carácter organizativo de los que dispone la empresa para organizar turnos, espacios de trabajo y flujos de relaciones en los espacios físicos de tu empresa. Ante un riesgo y un posible rebrote, la anticipación y la agilidad en la toma de decisiones pueden marcar la diferencia. Safe Back to Work, una apuesta por la seguridad. Para explicarnos más en detalle cómo funciona esta aplicación y por qué podría servir no solo para frenar la COVID-19, sino también otras enfermedades de transmisión similar, contamos con quien no podría ser de otra manera, los responsables de esta solución. De una parte tenemos con nosotros a Elena Calvo Gallardo, directora de la Unidad de Gestión de la Innovación del CIRCE, Centro de Investigación responsable del modelo teórico inicial de la aplicación. Bienvenida, Elena. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Elena. Y por otro lado tenemos a la parte más puramente empresarial y tecnológica, digamos, ese programa de análisis desarrollado por Beyond Tech, empresa que dirige Gabriel César Jiménez, quien ya está con nosotros. Bienvenido, Gabriel. Buenas tardes, un placer. Bueno, bienvenidos a los dos. Quería empezar con una pregunta que sí que es general, aunque intentaremos cada uno respetarnos los turnos para que podáis hablar los dos. Pero la primera pregunta es, a vuestro entender, cada uno, ¿qué valoración hacéis de las pautas generales que las instituciones sanitarias han emitido para combatir estos rebrotes en los espacios de trabajo? No sé, por ejemplo, Gabriel, si quieres empezar tú. Pues la pregunta es amplia, ¿eh? Es amplia y compleja. Básicamente porque hemos pasado de un confinamiento a un retorno según fases, donde dentro del mundo empresarial no había normativa, eran recomendaciones. Recomendaciones que luego se han seguido siendo recomendaciones, pero se han transformado luego en capacidad sancionadora por parte de la Inspección de Trabajo, con lo cual
se nada en un mundo de ambigüedad. Pasa un poco como el retorno al colegio ahora, ¿no? Hay unos mínimos y una serie de recomendaciones. Entonces, tanto al empresario como a los agentes sociales, desde el punto de vista sindical o al mundo empresarial, les cuesta, estamos nadando en dos aguas. Estamos nadando en una pandemia que en un principio era originalmente sanitaria y se ha transformado en una pandemia escolar, laboral, social. Entonces, bueno, yo la palabra que definiría sería más ambigüedad que otra cosa. Bueno, Elena, no sé si tú quieres apuntar algo, dar algún matiz de lo que tú piensas que son estas valoraciones. Es muy difícil, ¿no? Vista la distinta tipología de empresa, la casuística de cada una, es muy difícil dar unas pautas que puedan servir a todas. Esa era un poco la idea de la metodología y de la herramienta, el poder tener en cuenta las particularidades en la operación, en cómo se organizan las empresas, de qué manera organizan su actividad, para a partir de ahí poder identificar pues esa red, ¿no? Esos contactos que hay entre empleados que vienen derivados de su propia organización, cuáles son los que pueden tener más riesgo para, pues de esa manera, poderlos abordar, poder reorganizar la actividad y así disminuir riesgos teniendo en cuenta esas particularidades de esa empresa concreta. Habla estos días de que los colegios, ahora con la vuelta al cole, pues no están preparados los centros educativos para gestionar toda esta vuelta a las aulas con la situación que tenemos. Pero yo quería preguntaros, antes ya de entrar en materia, si, del mismo modo que los colegios quizás no lo están, si el tejido empresarial realmente está preparado o necesita realmente de ayudas como la que estáis ofreciendo vosotros para reorganizarse y poder volver al espacio de trabajo. Como bien decía Elena, cada empresa es un mundo, ¿no? Y es un micromundo donde te tienes que mover. Yo creo que las empresas se van preparando sobre la marcha. Es decir, al final esa palabra de incertidumbre que tanto funciona estos días, ¿no? Es cierto, que al final estamos aprendiendo sobre la experiencia. Lo que antes aprendíamos en las escuelas de negocios, aprendí en las másteres de prevención de riesgos laborales, ahora sobre la marcha, ¿no? Porque es una pandemia sobrevenida y que no esperábamos. Evidentemente, herramientas como Safe Back to Work apoyan y mucho en intentar garantizar una vuelta segura. Yo creo que la palabra ahora sería incertidumbre, que las empresas están ávidas de herramientas, sobre todo que sean muy prácticas y muy fáciles de usar, ¿no? Bueno, ya para ir entrando en materia, Safe Back to Work detecta básicamente y reduce esos puntos calientes de contagio en las organizaciones. ¿Podríais explicar un poco en qué consisten esos puntos calientes, cómo se detectan y cómo los combate la aplicación? Sí, un poco no sé, Elena, por ejemplo. Sí, la idea de la aplicación lo que hace es considerar a la red de empleados exactamente eso, como una red en la que las conexiones se producen por circunstancias comunes entre los empleados, entre las personas. Es decir, dos personas que comparten un autobús, dos personas que comparten un proyecto, una ubicación, un grupo de gestión. Bueno, pues todo eso está registrado siempre, esa estructura, esa manera de organizarse estará registrada dentro de los sistemas de gestión, de tal manera que de ahí se puede extraer una red a la cual se le puede aplicar la teoría de análisis de redes sociales, pues para ver de qué manera, o sea, qué grado de cohesión tiene esa red y, por tanto, el riesgo de que el virus se difunda. Es decir, cuanto más cohesionada esté la red, más rápido se va a difundir el virus. Y del mismo modo, por teoría de análisis de redes sociales, podemos identificar cuáles son los nodos, las personas que más influencia tienen en esa cohesión de red. Serían un poco los influencers, ¿no? de esta red, para así, si se pueden abordar esos nodos en reducir el riesgo, hacerlo, o si no, por lo menos tener ese control, ¿no? Y poder hacer simulaciones. Entonces, la herramienta lo que te permite es tanto identificar la red como poder comprender en qué puntos tienes los riesgos para así poder actuar sobre ellos y sobre la propia herramienta hacer simulaciones. O sea, que digamos, de alguna manera detecta esos, en este caso peyorativamente llamados influencers, y pone el cerco, ¿no? Digamos, lo más cerrado posible para limitar el contagio, ¿no? Eso es, te diría, pues, cuáles son las reuniones, cuáles son los turnos, cuáles son los autobuses, las personas que tienen más riesgo de contraer y de al mismo tiempo difundir el virus, porque son las personas que más contacto tienen, ¿no? Hay muchísimos parámetros en teoría de análisis de redes sociales, y lo que tratamos de identificar, y son los que se utilizan en la herramienta, son aquellos que al final contribuyen a reducir la cohesión, a una mayor fragmentación
y, por tanto, a dificultar en la medida de lo posible que pueda haber una expansión de ese virus, ¿no? Quería aprovechar para preguntaros también, porque nosotros queremos hacer también mención especial cuando hay una relación como la que tenéis vosotros de un centro de investigación y una startup, una empresa que ha surgido. Me gustaría preguntaros en este caso, pues bueno, ¿cómo surge esa relación entre BeyondTech y el CIRCE, el Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, para dar con esta solución? No sé si, Gabriel, ¿te quieres comentar cómo empezó esa batalla? Yo creo que en principio es todo un ejemplo, como bien dices tú, de relaciones y de cómo los centros de investigación, como el CIRCE, que es un referente en su materia, se apoyan en empresas privadas, ¿no? Nosotros, a través de una tercera persona, nos conocemos en ello, quedamos en una plaza a tomar un café y analizamos un poco su propuesta, ¿no? Y cogimos el guante rápido. La colaboración yo creo que ha fluido de una manera brutal, porque ellos tienen el conocimiento de la parte teórica y de haberlo implantado en su empresa. Y evidentemente nosotros tenemos la amplia experiencia de lo que es digitalizar un producto así. Y las pruebas, me repito, en caso de éxito, en el sentido de que esta aplicación se hubiera tardado en realizar entre 3-4 meses y en 3 semanas estaba operativa. Los equipos han trabajado de una forma muy alineada y yo creo que es un ejemplo a seguir por el resto de entidades, tanto públicas como privadas. Es decir, el miedo de la empresa privada a acercarse a centros o fundaciones como va a ser CIRCE, y a la inversa, es decir, el miedo que tiene a veces el propio centro de ser capaz de salir fuera y enfrentarse a ese mundo distinto, creo que en este caso ha funcionado de una manera muy, muy positiva. Yo creo que Elena opina lo mismo, pero de tu visión ahora, ¿no? Sí, quería preguntarte, Elena, concretamente, ya lo ha avanzado un poco él, ¿cómo habéis visto vosotros el hecho de trabajar con una empresa y que el producto y que el proyecto haya salido tan rápido, ¿no? Pero bueno, haz una valoración también, por favor, de cómo ha sido. Sí, nosotros como centro tecnológico, al final, dentro de lo que es la cadena de innovación, estamos muy, muy cerquita del mercado. Entonces, somos muy conscientes de que para tener un impacto verdadero en la sociedad, por una parte, y por otra parte, para económicamente poder ser autosuficientes, necesitamos colaborar con las empresas. Es decir, CIRCE no tiene los mecanismos para acercarnos al cliente final, para comercializar, para etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese conocimiento para que realmente repercuta y genere un valor no puede quedarse en un paper, que era en el estado en el que estaba cuando empezamos a hablar con Gabriel. No puede quedarse en una publicación que sí que está muy bien, tiene que ir más allá. Y para eso pues hace falta tener esa colaboración con las empresas y bueno, pues que ese último enganche con el mercado lo puedan tener ellas, ¿no? Y a mí esto personalmente me interesa porque creo que es importante que se vea que los centros de investigación tienen un papel importante, que tienen mucho potencial en este país, pero como que falta algo, ¿no? A mi entender, creo que puede faltar algo para que esa simbiosis con las empresas, con las startups, termine de fraguarse. ¿Qué crees que falta para que realmente el potencial que hay se explote debidamente? A ver, no es sencillo, ¿eh? La fragmentación de la cadena de innovación no es una cuestión sencilla. En nuestro caso, a ver, dentro de la cadena de innovación podríamos ver un poco, ¿no? Tenemos los grandes centros nacionales que tienen una dependencia brutal de presupuestos generales. Pienso, por ejemplo, en el CERN, un acelerador de partículas, pues hay que financiarle todo, está muy, muy lejos del mercado. Después tendríamos a centros tipo CSIC, universidades, y quizá el último eslabón dentro de lo que es innovación somos los centros tecnológicos. En el caso de los centros tecnológicos y en el caso particular de CIRCE, hay un punto importante que es la suficiencia económica, es decir, CIRCE no recibe fondos no competitivos, de tal manera que tenemos pues esa presión de, oye, pues si queremos seguir funcionando necesitamos llegar a mercado y para llegar a mercado como centro tecnológico necesitamos colaborar con las empresas. O sea, en nuestro caso es un poco hacer de la necesidad virtud. ¿Vale? Entonces sí que es un modelo en el que desde CIRCE pues estamos bastante acostumbrados y la estrategia de desarrollo es esa, ¿no? El trabajar en proyectos de investigación, pero muy enfocados a mercado, a resolver los problemas que hay en ese momento y poder trasladar a las empresas los resultados para que lleguen lo antes posible. Pero sí, coincido que no es una tarea para nada sencilla. Estoy seguro de que no. Bueno, volviendo un poco a la aplicación que habéis desarrollado, ¿no? Así, Back to Work. Hablando de esa virtud, hablando de hacer de la necesidad virtud, ¿cómo habéis aplicado en vuestros casos, en vuestras empresas, esta aplicación? Si es que lo habéis hecho. ¿Habéis implantado ya con éxito Back to Work, tanto en el CIRCE o en algunos centros del CIRCE o en BeyondTech? No sé, Gabriel.
En este caso, Elena puede hablarte más de eso. Porque pues Elena, por favor. Conejillos de Indias. Fue el primer caso que usamos. Nosotros somos unos 200 y poco trabajadores y lo que hicimos fue utilizarlo, ¿vale? Entonces sí que había algunas primeras conclusiones que parecían evidentes, ¿no? De ciertas personas o de ciertos proyectos que unían personas y decías, ahí puede haber un problema, pero luego sí que descubrías otro tipo de cuestiones que quizá no eran tan evidentes a primera vista, pues de gente que quizá dice, pero ¿y esta persona? Resulta que la tengo paseando por todos los laboratorios, está en estos otros proyectos, o estos dos directores de grupo están en este grupo de gestión que me está conectando dos áreas. Entonces sí que se vieron algunos puntos calientes o algunos de estos influencers que no eran tan evidentes a priori, ¿no? Otros sí que podrías decir, bueno, pues un gestor de proyectos o la persona de comunicación tiene mucha relación dentro de la empresa y se mueve mucho, pero había otros que para nada eran tan evidentes y en realidad la información estaba ahí. Entonces, una vez analizada y tratada con la herramienta, pues se veía mucho más claro el decir, jolín, pues tengo que tomar una decisión y en algunos casos era sencilla, porque simplemente era pues, una persona que puede hacer su trabajo desde casa o personas que tienen acceso a determinadas partes de la organización que en realidad no lo necesitan y se puede mejorar en ese sentido, ¿no? ¿Por qué decís, que esta parte también es importante, que la técnica que utiliza la herramienta es no intrusiva? Y si por favor me podéis explicar por qué y por qué consideráis que es relevante para las empresas. Pues partimos de la premisa de que todas las herramientas, tanto públicas como privadas que hay en el mercado, dependen de la utilización de un usuario. Es decir, Radar COVID, depende de que yo me quiera instalar el aplicativo. Por ejemplo. Y tengo COVID comunicarlo, lo cual depende de la buena fe de la persona, que seguro que todos la tenemos. Hay otras aplicaciones que se están utilizando en industria, que son una especie de antiguos Viper, que por cercanía vibran cuando estoy a menos de 2 metros, pero depende de que un operario se lo ponga, depende de que respeten las distancias, depende de que hagan caso a la vibración, que también no siempre pasa. Con lo cual, pero Safe Back to Work, ¿no? Nosotros lo que hacemos es, como bien decía Elena, la propia empresa, mediante una carga masiva, mete su información y empieza a tener esa primera gran foto, ¿no? De cómo estamos hoy, cuáles son los nodos calientes de comunicación. A partir de ahí me permite hacer simulaciones. Pero todo esto es ajeno a los trabajadores, no dependo de ellos para hacerlo, soy yo mismo. A través de esas simulaciones podría ir descargando esos nodos y seremos capaces de bajar la posibilidad de contagio, ¿no? Pero todo lo que es la parte de intrusión es ajeno a la persona. Es la primera aplicación totalmente neutra, no dependo de que la persona quiera colaborar o no, no dependo de la buena fe o de la mala fe, lo que dependo simplemente de tener bien catalogados los datos, el know-how de la empresa. Digamos que de alguna manera obvia esa personalización de cada individuo, esa implicación tan directa de cada uno, ¿no? Sino que coge los datos generales que hay, ¿no? De los empleados. Eso es. ¿Hay algún tipo de empresa o sector que pueda beneficiarse más fácilmente? O dicho de otra manera, ¿qué necesita la empresa, que lo estamos empezando ya a decir, para poder usar la aplicación de Safe Back to Work? ¿Qué tiene que tener? Yo creo que básicamente una conexión a Internet, ¿no, Elena? Aunque tenga conexión a Internet nos vale. No, básicamente que tenga catalogados sus datos, es decir, horarios de entrada, horarios de salida, ubicación de puestos de trabajo, ubicación de reuniones, salas de reunión. Aunque tenga esta información es válida, ¿no? Y no es lo decíamos al principio, una aplicación pensada para un sector en concreto. Para cualquier sector, cualquier actividad donde haya personas conviviendo y trabajando. Entiendas un centro de formación, una universidad, una fábrica del metal o bien una productora de cárnicos, ¿no? Da igual. Porque al final lo que hacemos es intentar crear esas burbujas donde trabajamos con personas, ¿no? Trabajamos con procesos. Con lo cual, con una simple conexión a un usuario, una contraseña y un acceso al sistema, en menos de 20 minutos estaría ya viendo tus primeros datos, ¿no? La aplicación tampoco requiere de ninguna descarga o software añadido que haya que... Esto de cloud, y lo que hacemos es accedes, te damos un usuario y una contraseña y varios perfiles distintos que puedas elegir y haces una carga masiva a través de un Excel, ¿no? Y automáticamente tienes ya todo lo que es tu primera imagen preparada, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezas a jugar, empiezas a simular sin la necesidad de tener prueba-error real. Es decir, no voy a implantar aquí, voy a parar el comedor 2 semanas a ver qué pasa, ¿no?
Pues te podrás acertar o equivocar. En este caso, lo que simulas para poder descargar estos nodos y poder seguir jugando, ¿no? Hasta que llegas a un punto en concreto. Pero te digo, con una simple contraseña de usuario y una conexión vía web es suficiente. Yo creo que es una pregunta que posiblemente muchos de los espectadores que nos vean se la harán. Ahora que estamos hablando estos días del colegio, ¿podría valer para un colegio para detectar todas esas redes entre los profesores y los propios alumnos? No sé, Elena, si quieres tú contestar. Elena. Sí, podría valer perfectamente. Al final, en los colegios, en lo que se está optando en esta estrategia de las burbujas, mientras los niños están dentro de la clase, la situación está muy controlada, pero después tenemos una serie de actividades alrededor que escapan de esa burbuja, lo que son autobuses, extraescolares, prácticas, comedor, etcétera, que se pueden gestionar mediante Safe Back to School, en este caso sería, ¿no? Pero sí, por supuesto que es válido para las escuelas. Y ya para terminar, si parece que es válido efectivamente para volver al colegio de forma segura, también me intriga y me gustaría saber si Safe Back to Work podría aplicarse para otras enfermedades. Entiendo que sí, que sean similares al COVID-19. Sí, yo iría más lejos, no solamente en temas de enfermedades de transmisión tipo COVID, sino a nivel de riesgos laborales. Es decir, en muchos casos trabajamos en zonas de atmósferas explosivas, trabajamos en zonas con trabajo de producto químico, donde puede existir una inhalación, como puede ser un espacio confinado, ¿no? Todo esto nos puede facilitar, Safe Back to Work facilita el poder seguir generando esos mapas continuamente, y sobre todo si tengo cambios de actividad dentro de mi compañía, donde tengo un riesgo que antes no tenía contemplado, que pueda ser o bien contagioso o bien pueda producir daño en general a la salud. Bueno, pues por mi parte solo agradeceros vuestro tiempo, que hayáis respondido a las preguntas de Todo Startups Televisión. Y nada, esperamos que, como decía Elena, haciendo de la necesidad virtud y con ejemplos tan claros como el vuestro de explosión y de necesidad y de aprovechar los recursos en un momento y una coyuntura necesarias, pues os vaya muy bien y realmente las empresas puedan volver de forma segura al trabajo gracias a Safe Back to Work. Gracias, Elena, y gracias, Gabriel. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Bueno, se acabó el tiempo. El siguiente escollo era la vuelta a trabajo, pero bueno, hasta aquí la entrevista de hoy de Todo Startups Televisión. Ya lo saben, una vez más lo recordamos, el grupo educativo que compone el Centro de Estudios Financieros, el CEF, y la Universidad de Estancia de Madrid, la UDIMA, son propietarios de este diario digital. Lo dejamos aquí hoy, por hoy. Nos vemos pronto con nuevas ideas que nos traen, como siempre, los emprendedores y aquellos que les apoyan, como en este caso los centros de investigación. Gracias una vez más por vernos y hasta pronto.